La mayoría de la gente recuerda a Robert Urich como el tipo rudo, encantador y duro de series como Spencer de Alquiler en Las Vegas. En la pantalla desprendía fuerza, control y disposición para enfrentarse a sus adversarios, pero fuera de la pantalla, su vida real era otra historia. Detrás de las cámaras, Robert libraba batallas mucho más intensas que las que cualquier guión pudiera plantearle, pero no luchaba solo. Su mujer, la actriz Heather Menzies, estuvo a su lado en todo momento. Y aquí es donde la historia da otro giro desgarrador. Pocos años después, la vida también le lanzó una bola curva. Acompáñenos hoy a descorrer el telón de esta historia. De Toronto, Ohio, a los focos. No muchos actores pueden presumir de haber protagonizado 15 series de televisión diferentes, pero Robert Urich no era un actor cualquiera. Con su voz suave como la seda, su cincelada mandíbula y su reconfortante encanto de hombre corriente, iluminó la pantalla durante 3 décadas, pero mientras millones de personas veían a un protagonista que siempre salía airoso, detrás de las cámaras había un hombre que se enfrentaba a batallas que ni siquiera Hollywood podía guionizar. La historia de Robert Urich comienza en la tranquila ciudad de Toronto, Ohio, no en Canadá. Hijo de John Paul y Cecilia Monica Urich, Robert tenía raíces rusas y eslovacas y fue criado como católico bizantino. Era el típico niño americano, un atleta excelente, un líder natural y alguien que siempre parecía destinado a más. Obtuvo una beca de fútbol americano en la Universidad Estatal de Florida, donde se cruzó con la futura estrella Burt Reynolds. Robert jugaba de central suplente en el equipo de fútbol, pero su verdadera magia no estaba en el campo. Se licenció en comunicaciones de radio y televisión y luego dio un paso más con un máster en investigación y gestión de la radiodifusión por la Universidad Estatal de Michigan. Era ambicioso, era inteligente, tenía planes. Incluso tomó clases de canto en la Universidad de Chicago y trabajó para WGN-TV en ventas, sacando unos míseros $150 a la semana, pero lo peor es que lo despidieron. ¿Por qué? Descubrieron que estaba pluriempleado. Sí, Robert intentaba trabajar como actor a escondidas, lo que no sentó bien a sus jefes. También lo intentó como hombre del tiempo, pero no tardó en darse cuenta de que la pantalla verde no era su destino final. A principios de los 70, Robert llegó por fin a la televisión, y cuando lo hizo, brilló con luz propia. Con cada papel, desde SWAT a Las Vegas o Spencer de Alquiler, se convirtió en un elemento básico de las salas de estar estadounidenses. No era llamativo ni escandaloso, era sólido, fiable y profundamente simpático. Esa rara combinación le convirtió en uno de los rostros más fiables de la televisión. No solo trabajaba, estaba trabajando. 15 series diferentes, interminables papeles de invitado. Lo hizo parecer fácil, pero el éxito en los focos no significa paz detrás. Triunfar en Hollywood. Tras actuar en una producción teatral de Chicago de The Rainmaker con su antiguo compañero de universidad Burt Reynolds, Robert Urich dio un paso audaz que cambiaría su vida para siempre. Reynolds, que ya iba camino de convertirse en un peso pesado de Hollywood, le apartó y le dijo: «Lo tienes, chico, múdate a L.A. y dale una verdadera oportunidad a esto de la actuación». Eso era todo lo que Urich necesitaba oír. Hizo las maletas y se puso manos a la obra. Poco después de aterrizar en Los Ángeles, Urich consiguió su primer papel en televisión, como invitado en el FBI, en 1972. No era un papel importante, pero le bastó para abrirse camino. Un año más tarde, consiguió un papel protagonista en la adaptación televisiva de Bobby Carol y Jad y Alice. Una gran oportunidad, ¿verdad? No exactamente. La serie se hundió en los índices de audiencia y fue cancelada tras solo 6 episodios, pero Urich no se desanimó. Acababa de empezar. Ese mismo año debutó en el cine, y no fue en una película independiente sin nombre. Protagonizó junto a Clint Eastwood Magnum Force, una secuela de Harry el Sucio. Urich interpretaba a un policía motorizado con una vena justiciera. Era oscuro, era intenso, y demostró que podía manejar el drama de la gran pantalla tan bien como la televisión. Luego llegó 1975 y otro giro del destino que involucró a Burt Reynolds, que seguía cuidando de su amigo,
convenció a Aaron Spelling para que le diera a Urich la oportunidad de leer para un papel en su nueva serie de acción. SWAT. Spelling aceptó. Y en cuanto Urich leyó para el papel, Spelling quedó prendado. Le dio el papel del oficial James Street, el joven policía de la unidad de élite. La serie fue un reemplazo a mitad de temporada, pero explotó con los espectadores. SWAT tenía toda la acción, toda la adrenalina. Wyatt se convirtió en una estrella de la televisión de la noche a la mañana, pero tan rápido como subió, cayó. Los críticos la criticaron. Y en 1976, SWAT ya no estaba en antena. Aún así, Urich siguió adelante. En 1977, consiguió un papel cómico en la exitosa comedia SOAP, interpretando a Peter el tenista. El papel fue breve pero memorable. Ese mismo año, consiguió un papel en Tabitha, una serie derivada de Embrujadas, en la que interpretaba a Paul Thurston, un guapo y egocéntrico presentador de un programa de entrevistas. La serie empezó con fuerza en los índices de audiencia, pero su mala programación la hizo fracasar. Tras solo 13 episodios, Tabitha fue cancelada en 1978. El papel que hizo famoso a Robert Urich. Luego llegó el papel que le hizo realmente famoso, Vega Dollar. Una vez más, formando equipo con Aaron Spelling, Urich fue elegido para interpretar a Dantana, un elegante investigador privado que resuelve crímenes en las calles empapadas de neón de Las Vegas. Para encarnar al detective de tipo duro, Urich no solo se presentó, sino que se lució. Aumentó su musculatura, ganando 18 kilos, pasando de 90 a 90 kilos de potencia en pantalla. El resultado, Vega Dollar se convirtió en un éxito casi instantáneo. Quizá fuera el telón de fondo de Las Vegas, tal vez fueran los coches llamativos y la acción de alto riesgo. Pero lo más probable es que fuera Urich. El papel le pertenecía y los fans no se cansaban de él. La serie le valió 2 nominaciones a los Globos de Oro y le consolidó como un auténtico protagonista televisivo. Pero incluso las estrellas se agotan a veces. En su tercera temporada, Vega Dollar empezaba a caer en los índices de audiencia. Sin mucho apoyo de la cadena, ABC la desconectó en junio de 1981. Sin más, las luces de Las Vegas se apagaron, pero Robert Urich estaba lejos de terminar. Después de Vega Dollar, Robert Urich no bajó el ritmo, solo cambió de marcha. Firmó un contrato con MGM y puso sus miras en el cine. Su primera película con el estudio fue Endangered Species, un thriller de ciencia ficción dirigido por Alan Rudolph. La película no arrasó en taquilla, pero marcó un nuevo capítulo para Urich. Ambiciones de estrella de cine. Aún así, la televisión seguía llamándole. Volvió a la pequeña pantalla en Gavilán, donde interpretaba a un exagente de la CIA convertido en oceanógrafo. Suena bien, ¿verdad? Por desgracia, los espectadores no picaron. La serie se canceló tras solo 7 episodios, pero Urich no se detuvo en ello. En 1984, protagonizó 2 películas, la comedia espacial Los Piratas del Hielo y Invitación al Infierno, de Wes Craven, una película de terror que se inclinaba por el bazar. Ambas fueron elecciones audaces, aunque ninguna se convirtió en un éxito masivo. Luego llegó Turk 182 en 1985, un drama con corazón, pero tampoco fue un éxito comercial. Ese mismo año, sin embargo, volvió a encontrar oro en la televisión. Urich consiguió el que se convertiría en uno de sus papeles más emblemáticos, Spencer, for Hire, en su papel de duro detective callejero con corazón. Cautivó al público durante 3 temporadas. Incluso después del final de la serie, Urich no había terminado con el personaje. Reinterpretó el papel en varias películas para televisión a lo largo de los años 90, Ceremonia, Reyes y Príncipes Pálidos, La Cabra de Judas y Un Lugar Salvaje, y mientras se dedicaba a ser el detective televisivo favorito de todos, añadió a su currículum el papel de presentador. En 1988, empezó a presentar National Geographic Explorer, donde mostró un lado más cerebral y curioso. Ese trabajo le valió un premio Cable S. Luego llegó uno de los proyectos más aclamados por la crítica de su carrera, Lonesome Dove, 1989. Urich interpretó a Jake Spoon, un antiguo ranger de Texas con un arco trágico.
La miniserie fue un éxito, y la crítica alabó la interpretación de Urich por su profundidad y su fuerza emocional. En los años 90, su carrera siguió avanzando, pero no todo cuajó. Participó en una serie de series y telefilmes de corta duración, That's the American Dreamer, 1991, hasta 83 Hours Till Dawn y Crossroads en 1992. Urich siguió intentando encontrar otra serie de éxito. En 1993, formó equipo con Faye Dunaway en It Had to Be You, una comedia que fracasó rápidamente, 4 episodios y se acabó. En 1995, narró un raro documental de Disney, Alien Encounters from New Tomorrowland. Se emitió una vez y luego desapareció, convirtiéndose casi en un mito entre los fans de Disney. En 1996 llegó El hombre de Lázaro, un drama del oeste que proporcionó a Urich uno de los papeles más sólidos de los últimos años de su carrera. A los espectadores les encantó y se renovó para una segunda temporada, pero entonces llegó una noticia devastadora. A Urich le habían diagnosticado un sarcoma sinovial, una forma rara de cáncer. En lugar de apoyarle, la productora del programa, Castle Rock Entertainment, canceló abruptamente la serie. Urich les llamó la atención más tarde. No me preguntaron si podía seguir trabajando, simplemente la cancelaron. En 2000 lo demandó por incumplimiento de contrato y, aunque el pleito se resolvió en privado, el mensaje era claro, no iba a dar marcha atrás. Mientras luchaba contra el cáncer, Urich seguía trabajando. En 1997, presentó Vital Signs, una serie de documentales médicos, y también dirigió el programa de la PBS Boardwalks. En 1998 se le declaró libre de cáncer y volvió a la actuación, interpretando al capitán Jim Kennedy III en Love Boat, The Next Wave. Se emitió durante 2 temporadas en UPN. Urich llegó incluso a Broadway, debutando en Chicago como el hábil abogado Billy Flynn. Hizo una gira con el programa en 1999 y 2000, demostrando que aún tenía presencia escénica y carisma de sobra. En 2001, se unió al reparto de Emeril, una comedia basada en el famoso chef Amaro Lagasse. La serie no gustó ni a la crítica ni al público, pero la actuación de Urich fue uno de los pocos puntos brillantes. Sería su última serie. Su última actuación fue en La Noche del Lobo, una película hecha para la televisión que se emitió en Animal Planet la noche antes de su fallecimiento. Diagnóstico de cáncer a Robert Urich en julio de 1996. Robert Urich reveló al público que le habían diagnosticado un sarcoma sinovial, una forma rara de cáncer que ataca los tejidos blandos del cuerpo. Fue un duro golpe, pero Urich no se echó atrás. En lugar de eso, afrontó el diagnóstico con valentía, gracia y un optimismo implacable. Aunque se sometió a tratamientos agresivos, siguió trabajando. No solo luchó por sí mismo, sino que se convirtió en la voz de los demás. Urich volcó su energía en la concienciación sobre el cáncer, hablando de la importancia de la detección precoz y la investigación. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Recibió varios honores, entre ellos un premio del John Wayne Cancer Institute y el Gilda Radner Courage Award, ambos en reconocimiento a su fortaleza y defensa. Junto con su esposa, Gea Termencies, puso en marcha el Fondo Urich en el Centro Oncológico Integral de la Universidad de Michigan, canalizando apoyo y recursos hacia la investigación del cáncer. No solo prestó su nombre, sino también su cartera. Tras aparecer en Quien quiere ser millonario, Urich donó sus $125,000 de ganancias directamente al fondo. En 1998, la dura batalla parecía haber dado sus frutos. Urich fue declarado libre de cáncer y en un momento de triunfo fue nombrado portavoz nacional de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Utilizó la plataforma para inspirar, educar y demostrar que un diagnóstico de cáncer no era el final del camino, pero la enfermedad nunca estaba lejos. En noviembre de 2001, Urich contó en una entrevista que los médicos le habían encontrado nuevos bultos. Aún así, mantenía la esperanza. Una nueva medicación estaba funcionando y, una vez más, se sentía optimista. Lamentablemente, la lucha dio su giro final en abril de 2002. Justo una semana antes de su muerte, Urich ingresó en el Hospital y Centro Médico Los Robles de Thousand Oaks, California,
con complicaciones respiratorias. El 16 de abril de 2002, falleció a la edad de 55 años. Su esposa, Heather, y sus 3 hijos estaban a su lado. 3 días después, el 19 de abril, se celebró una misa funeral en la iglesia St. Charles Borromeo de North Hollywood. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas enterradas en la casa de vacaciones de la familia en Prince Edward County, Ontario, Canadá, en el cementerio de la Iglesia de Cristo de Westlake. Cerca de esa casa, se erige ahora un silencioso monumento conmemorativo. Un apacible homenaje a un hombre que lo dio todo, tanto en la pantalla como fuera de ella. El matrimonio de Robert Urich. Antes de su muerte, Robert estuvo casado 2 veces. Su primer matrimonio fue con la actriz Barbara Rocker en 1968. La relación no duró, y se divorciaron en 1974. Un año después, en 1975, se casó con la actriz Heather Menzies. Permanecieron juntos hasta la muerte de él en 2002 y adoptaron 3 hijos en el camino. Fue un matrimonio sólido construido sobre valores compartidos, compasión y un amor común por la familia y la actuación. Heather Margaret Brotherston Menzies nació en Toronto el 3 de diciembre de 1949, de padres escoceses que emigraron a Canadá tras la Segunda Guerra Mundial. Su padre era un artista luchador, y para cuando Heather cumplió 14 años, había vivido en Vancouver, Miami, Londres y el sur de California. Tenía una hermana menor llamada Seila y un hermano mayor, Neil, que falleció en 2019. Se graduó en el John Burroughs High School de Burbank en 1967 y más tarde estudió interpretación en la Falcon Studios University of the Arts. Su primera aparición en la pantalla fue en 1964, en la serie de televisión La hija del granjero. Con solo 14 años, consiguió su primer papel como Louisa Von Trapp en Sonrisas y Lágrimas. No tenía experiencia formal como actriz, pero se desenvolvió con soltura entre el talentoso reparto, cantando So Long, Farewell y The Lonely Goat Horn. Durante la icónica escena del bote de remos de la película, fue Heather quien rescató a la joven Kemcaroth, Gretel, que se había caído al agua y no sabía nadar. Protagonizó el papel de Jessica Sex en la serie de culto de ciencia ficción Logan's Run y apareció en películas como Hawái, Qué dulce es, Piraña y Especies en peligro. En 1973, posó para Playboy en un reportaje titulado Tender Trap, un guiño a sus orígenes en Sonrisas y Lágrimas. Ella y Urich se conocieron en 1974 durante el rodaje de un anuncio en el que fingían casarse. La vida imitó al arte poco después, y se convirtieron en una pareja de verdad, criando a 3 hijos adoptivos y construyendo una vida de propósito y compromiso. Tras la muerte de Urich de cáncer en 2002, Heather continuó su misión, fundando la Fundación Robert Urich para recaudar fondos para la investigación del cáncer y apoyar a pacientes y familiares. Se convirtió en una incansable defensora de la causa, a la que dedicó su tiempo y energía durante el resto de su vida. También había sobrevivido a un cáncer de ovarios años antes, lo que no hizo sino reforzar su determinación. En noviembre de 2017, a Heather le diagnosticaron un cáncer cerebral terminal. Apenas unas semanas después, el 24 de diciembre de 2017, falleció a los 68 años, rodeada de su familia. Su hijo, Ryan Urich, dijo, era actriz y bailarina y le encantaba vivir su vida al máximo. No sufría ningún dolor, pero casi 4 semanas después de que le diagnosticaran un cáncer cerebral terminal, se hartó y exhaló su último aliento en esta tierra a las 19:22 horas. Juntos, Robert y Heather ayudaron a recaudar fondos para el Centro de Artes Escénicas Eccles del Instituto Park City de Utah. Tras su muerte, el instituto creó la beca Robert Urich en su memoria. La pareja también cofundó el Fondo Robert y Heather Urich para la investigación del sarcoma en la Universidad de Michigan. Su defensa ayudó a allanar el camino a otras personas que recorrían el mismo doloroso camino. En Toronto, Ohio, su ciudad natal, un enlace de autopistas recibió el nombre de Robert Urich Interchange en su honor. Por su trabajo en televisión, se ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 7083 de Hollywood Boulevard. Durante años,
Fue la única persona con un apellido que empezaba por U en el paseo, hasta que User se le unió. Ambos se han ido, pero no han sido olvidados. El legado de Robert Yourek y Heather Menzies perdura a través de sus hijos, su fundación y las vidas que marcaron. Los hijos de Robert Yourek. El camino de Robert y Heather Menzies Yourek hacia la paternidad no fue fácil. Tras sufrir varios abortos, optaron por la adopción. Sus dos primeros hijos, Ryan y Emily, nacieron en 1978 y 1980, casi 2 décadas después. En 1998, adoptaron a una tercera niña, Allison Grady Yourek. Robert era un padre práctico, emocionalmente presente, cariñoso, comprensivo y profundamente implicado en la vida de sus hijos. Esa ternura dio forma a su familia, especialmente ante la adversidad. Cuando el cáncer de Robert reapareció cuando Ryan estaba a punto de graduarse en el instituto, fue un duro golpe para toda la familia. Aún así, Ryan, Emily y Allison apoyaron a su padre en sus últimos meses, igual que había hecho Heather con él 15 años antes, cuando empezó su batalla. De los 3 hijos, Ryan fue el único que mostró inicialmente interés por seguir a sus padres en el mundo de la interpretación. Apareció en algunos proyectos, como Nick Talk y The Keller and Sal, pero con el tiempo, se alejó por completo de la industria del entretenimiento, impulsado por algo más profundo. Ryan Yourek es ahora especialista en enfermedades infecciosas en el Grupo Médico Lovelace de Nuevo México. Su camino en la medicina se inspiró directamente en la lucha de su padre contra el cáncer. En entrevistas, Ryan ha contado que la experiencia de ver sufrir a su padre y sentirse impotente le cambió la vida. No pudo salvar a su padre, pero con el título de médico se dio cuenta de que podía salvar el de otra persona. Ese sentido de propósito le ha guiado desde entonces. Emily y Allison, por otro lado, han optado por vivir vidas más tranquilas fuera del ojo público. Pero como familia, han mantenido vivo el legado de sus padres, no solo a través de la Fundación Robert Yourek o las becas en su nombre, sino en la forma en que se comportan, con gracia, convicción y compasión. ¿Qué ha dicho Ryan de su padre? De los 3 hijos, Ryan es el que más habla públicamente de su padre. Como padre, Robert a menudo prefería la conexión a la corrección. Cuando Ryan hablaba de su padre, recordaba ocasiones en las que se metía en líos en el colegio. En lugar de reñirle, Robert se puso en el suelo, a la altura de los ojos de su hijo, y abrió suavemente la puerta a la conversación. Quería entenderle, no solo disciplinarle. Ese enfoque suave definía su paternidad. Con sus hijas, prestó la misma atención, celebrando incluso los hitos más pequeños con auténtico orgullo. En sus últimos días de vida, debilitado por la enfermedad, aún encontró la energía para jugar con su hija menor, Allison, pocos días antes de su 4º cumpleaños. Su batalla contra el cáncer fue larga y agotadora. A lo largo de 6 implacables años y 3 diagnósticos distintos, la primera ronda le dejó conmocionado, pero la afrontó con entereza. Soportó cirugía, quimioterapia y radioterapia, y perdió el pelo, pero no la determinación. Volvió al trabajo en cuanto pudo, presentando un assignment para National Geographic, un programa que le llevó a rincones remotos del mundo incluso mientras luchaba por su vida. Cuando el cáncer reapareció durante el último año de instituto de Ryan, la enfermedad se había vuelto más feroz. El cuerpo de Robert se había vuelto sensible hasta el más mínimo movimiento. De camino a las citas de quimioterapia, Ryan conducía con esmerado cuidado, esquivando cada bache de la carretera, tratando de proteger a su padre del dolor. Robert falleció en 2002, justo cuando Ryan estudiaba biología en la universidad. La experiencia de ver sufrir a su padre y ser incapaz de ayudarle se convirtió en un punto de inflexión. Ryan transformó su dolor en un propósito y acabó convirtiéndose en médico, especialista en enfermedades infecciosas en Nuevo México. Su hermana Emily también encontró su vocación en la medicina y ahora trabaja como enfermera en urgencias. Sus trayectorias profesionales no son fruto del azar. Fueron testigos de la brutalidad del cáncer y de la compasión de sus padres. Heather Menzies Yourek, esposa de Robert, ya había sobrevivido a un cáncer de ovario cuando ayudó a crear la Fundación Robert Yourek para apoyar la investigación y a los pacientes con cáncer. Tras la muerte de Robert,
dedicó gran parte de su vida a la causa. En 2017, a ella también le diagnosticaron un cáncer cerebral terminal. Falleció apenas 4 semanas después, rodeada de sus hijos. Hoy, los hijos de Urich llevan adelante ese legado, no solo en sus carreras, sino a través de su trabajo continuo con la Fundación Urich. Puede que sus padres ya no estén, pero los valores que inculcaron de compasión, fortaleza y servicio perduran en cada vida que tocan sus hijos. Las muchas controversias de Burt Reynolds. Aunque Robert Yoreck era muy admirado por su humildad, amabilidad y devoción inquebrantable a la familia y la filantropía, su amigo íntimo Burt Reynolds vivió una vida mucho más turbulenta y controvertida, especialmente en lo que se refiere a sus relaciones sentimentales. En ninguna parte fue esto más evidente que en su sonado matrimonio con la actriz Loni Anderson, una unión que empezó con brillo hollywoodiense pero acabó en espectáculo público y ruina personal. Reynolds y Anderson eran el sueño de los tabloides en los años 80. Él era el bigotudo protagonista de Smokey y el bandido y uno de los actores más taquilleros de su época. Ella era la glamurosa rubia de WKRP en Cincinnati, adorada por su humor y su belleza. Juntos representaban la pareja ideal de Hollywood, al menos en apariencia. Su romance comenzó oficialmente a principios de los 80, con frecuentes rupturas y reconciliaciones. Cuando finalmente se casaron en 1988, lo hicieron en una ceremonia tan extravagante como el público esperaba de 2 estrellas de su calibre. Pero detrás de las puertas cerradas de su mansión, su matrimonio empezaba a pudrirse. La relación se deterioró rápidamente, empañada por discusiones, egos enfrentados y acusaciones de infidelidad. Aunque al principio la pareja mantuvo sus problemas en privado, todo se hizo público en 1993, cuando Reynolds solicitó el divorcio. Lo que siguió fue una de las separaciones más turbias y costosas de la historia de Hollywood. El divorcio se convirtió en noticia de primera plana, llena de acusaciones dañinas por ambas partes. Reynolds tachó a Anderson de imprudente con el dinero, afirmando que ella había contribuido a sus crecientes problemas financieros. Anderson respondió con acusaciones de maltrato físico y emocional. El público se lo tragó todo, y la obsesión de los medios de comunicación por su desencuentro no hizo sino intensificar el daño emocional. Por aquel entonces, Reynolds ya se enfrentaba al declive de su carrera como actor y a una creciente montaña de deudas. La batalla legal con Anderson le empujó aún más a la ruina financiera, llevándole finalmente a declararse en quiebra. Las consecuencias no solo le perjudicaron personalmente, sino que empañaron su reputación y paralizaron su carrera. Anderson salió del matrimonio con un acuerdo de $10 millones, una suma que incluía la pensión alimenticia, bienes inmuebles de primera calidad y valiosos activos. Para Reynolds, no fue solo un golpe a su cuenta bancaria, fue el comienzo de una espiral descendente que le llevaría a declararse en quiebra en 1996. Cuando sus deudas ascendían a $10 millones, el equivalente a casi 20 millones en la actualidad. A pesar de ser una de las estrellas más rentables de Hollywood tan solo una década antes, Reynolds se encontró luchando por mantenerse a flote. Admitió públicamente que pedía dinero prestado a sus amigos para poder pagar la pensión alimenticia. Su lujoso estilo de vida, sus cada vez más escasas oportunidades profesionales y sus enredos legales no hicieron más que empeorar las cosas. Luego vinieron más problemas. Poco después de que se asentara el polvo de su divorcio, Reynolds se vio envuelto en otra batalla legal, esta vez con su novia de toda la vida, Pamela Sills. La relación, que duró casi una década, terminó en un amargo enfrentamiento que estalló en una demanda. Reynolds acusó a Sills de intentar extorsionarle millones amenazándole con acusarle falsamente de malos tratos si no accedía a un generoso acuerdo económico. Según la demanda, Sills exigió la mitad de la casa de Reynolds en Florida, apoyo financiero para ella y su madre, y una compensación adicional. Reynolds ofreció un acuerdo de $1 millón, que Sills rechazó. El equipo legal de Sills rechazó sus demandas, calificándolas de chantaje, y subrayó que, dado que la pareja nunca se había casado, ella no tenía derecho a nada en virtud de la legislación de Florida. La demanda pretendía impedir que Sills emprendiera acciones legales en California.
donde ambos habían vivido temporalmente. Reynolds, de 68 años en aquel momento, emitió un comunicado en el que calificaba la situación de desafortunada, pero dejaba claro que no cedería ante presiones o falsas acusaciones. Su abogado, Bob Montgomery, señaló que el actor había conseguido recuperarse de sus anteriores problemas financieros, pero que el calvario con Sills era un capítulo más de la larga y complicada vida personal de Reynolds. Con el tiempo, ambos encontraron un terreno común, aunque el carisma de Reynolds en la pantalla seguía siendo innegable y su legado se había cimentado con papeles icónicos en Deliverance, Smokey and the Bandit y Boogie Nights fuera de la pantalla. La vida de Burt Reynolds estuvo plagada de relaciones costosas, batallas legales de alto nivel y años de inestabilidad financiera. A diferencia de su amigo Robert Urich, a quien se recordaba por su vida personal estable y con los pies en la tierra, los últimos años de Reynolds contaron la historia de un icono de Hollywood, cuyos errores personales a menudo amenazaron con eclipsar su legendaria carrera. Mientras que Robert Urich luchó tranquilamente contra el cáncer con dignidad y dejó tras de sí un legado de integridad y determinación. La vida personal de Burt Reynolds fue a menudo como un cuento con moraleja. Siguió siendo un icono de la pantalla muy querido, pero a diferencia de Urich, su nombre se asoció tan a menudo con el escándalo como con sus logros. Al final, la historia de Reynolds y Anderson se convirtió en un marcado contraste con la vida estable y basada en valores que Urich había construido. ¿Qué te pareció la amistad entre Robert Urich y Burt Reynolds? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, recuerda darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. No olvides ver el siguiente video en tu pantalla, te gustará.